La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola a todos. Me he hecho mecenas porque me gusta la cafetera. Me gusta escucharos. Porque quiero pertenecer a un grupo de referencia en el que se habla de política, de forma imparcial. Se habla de la realidad con el corazón, con sinceridad, con preocupación por los derechos humanos. Formo parte de la resistencia y no estoy sola. Un beso para todos. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Miren, yo creo que en general prohibir que las mujeres lleven el velo no va a hacer que esas mujeres dejen de querer llevar el velo. Incluso a lo mejor pone más fácil para ciertos empresarios discriminar por razones religiosas o por razones de género a las mujeres que están trabajando. Bueno, pues mire, nosotros respetamos las sentencias, ¿no? Y por lo tanto, pues lo que hay que hacer es cumplirlas, ¿no? Yo creo que todos los elementos que impliquen una discriminación, en este caso de la mujer, o una minusvaloración de su condición, me parece que son lesivos. Lo que está diciendo el tribunal es que los tribunales de cada país lo adaptarán a sus circunstancias y que depende de qué tipo de velo estemos hablando, si estamos hablando de un pañuelo que solo tapa el pelo, que solo tapa el cuello, que solo deja al descubierto el óvalo de la cara, depende de los trabajos en los que se vaya a utilizar el velo. Tenemos una sentencia muy reciente de un tribunal de Baleares avalando el uso por una azafata de un velo que no tapa nada más que el pelo. Es decir, conviene que en este tema seamos precisos porque hay una utilización de esta historia del velo que a veces es desproporcionada e injusta, a veces no es un símbolo religioso, es un símbolo simplemente cultural. Estamos hablando de una pobreza infantil aquí en España de un 23-24%, con una media de la OCDE que es alrededor de la mitad. El paro es la principal fuente de la desigualdad y de la pobreza en España. Nosotros pensamos que hay que defender la libertad religiosa y eso está muy bien, pero el nuestro es un país aconfesional, según el Tribunal Constitucional es un país laico y yo creo que la televisión pública tiene que estar para defender los valores de la tolerancia, tiene que defender los derechos de las mujeres y tiene que defender los derechos de las personas a contraer matrimonio y a amar sin pedir permiso a la jerarquía eclesiástica. Y por desgracia, cada vez que hablan los obispos en este país es para decir que la ideología de género es un peligro, es para decir que el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres no es matrimonio, o para decir que los jóvenes no tienen que utilizar preservativo en sus relaciones sexuales o que el sexo es un tema tabú. Bueno, pues eso que lo digan en 13TV o en la COPE. En las televisiones públicas creo que necesitamos otra cosa. Todos. Pero la cuestión es cómo hacemos el PSOE ganador. Y el PSOE ganador lo hacemos estando unidos. Unidos a nuestros principios, unidos a nuestros valores, unidos a nuestra historia, unidos a nuestros compromisos, unidos a nuestros votantes y a nuestros militantes. No ganamos unidos a la derecha. Así no ganamos las elecciones. Cuando algunos compañeros dicen que quieren otra vez que el Partido Socialista sea un partido de gobierno, yo digo, yo estoy de acuerdo. Yo también quiero que el Partido Socialista sea un partido de gobierno, pero de un gobierno de izquierdas, no de un gobierno de derechas. Pues en fin, la verdad es que no sería ninguna sorpresa, ¿no? Pero ya saben que me parece que es una excelente candidata y que tiene unas grandes condiciones de liderar el Partido Socialista. Presidente, dice Patxi López que esto es un trabajo para jornada completa, no solo para media jornada. La persona día no puede echar el resto en ese cargo. Cada uno tiene la capacidad que tiene de trabajar. Posible ser secretario general y presidente del gobierno. ¿Qué le parece la carta de los...
en la fresca mañana de mayo, lejos los días del hambre, del invierno, lejos el recuerdo de la gran matanza, la loba monta la guardia cerca de la cueva roquera donde ha traído al mundo a sus lobendos. Esta mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó al castor. Félix Rodríguez de la Fuente, 52 años, casado, 3 hijas, nacido en Poza de la Sal, Burgos, murió el sábado español, viernes de Alaska, cuando trabajaba. Murió camino de una final de perros, uno de sus animales favoritos. Murió con 2 compañeros y amigos. Todavía estremece un poquito a quienes nos acompañó durante tantos años Félix Rodríguez de la Fuente. Le seguíamos por televisión. Claro, me hizo mucha gracia. El otro día aquí estábamos en el estudio y entonces Emilio y yo nos pusimos a hablar de Félix Rodríguez de la Fuente, de la canción de Enrique Llana, y la Mary no los conocía. Qué fuerte, Mary, este tema. Qué fuerte. No conocía la canción de Enrique Llana. Claro, para muchos, hombre, siendo una canción infantil, pues tiene una connotación un poquito, pero para otros aquella canción de pronto nos ponía en el foco a un personaje tan querido como Félix Rodríguez de la Fuente. Ayer se cumplieron 89 años del nacimiento de Félix Rodríguez de la Fuente. 89 años hace que nació. Vamos a hablar de eso hoy, un poquito en el programa. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, bienvenidas. Hoy una cafetera de puchero, elaborada con cariño a lo largo de la noche. Hoy tengo que ir a una tertulia en la tele a primera hora, así que el programa tiene que ser necesariamente grabado un poquito antes, lo que hace que hoy todos seamos retaguardia, todos seamos diferido. El 80% de los oyentes normalmente lo son, pero hoy todos nos alineamos en la retaguardia. Pero bueno, en cualquier caso quiero dar las gracias, quiero saludar a todas aquellas personas que se incorporan al programa, que nos ayudan también a través de los mensajes y del hilo en Twitter a comentar y a crear esa gran asamblea de debate. Hoy tenemos un hashtag, La Cafetera Lobo Vivo. La Cafetera Lobo Vivo. Es un hashtag porque hoy vamos a hablar del lobo, vamos a hablar con Luis Miguel Domínguez. Con Luis Miguel Domínguez, el naturalista, el ecologista. Le vamos a preguntar por qué esta campaña, porque es que ha tenido una enorme repercusión esa convocatoria, esa manifestación que tuvo lugar este fin de semana en Madrid. Y bueno, nos parece una buena oportunidad también para hablar de un animal tan singular que tan bien ha conseguido de alguna forma ilustrar la batalla por la conservación, por el medio ambiente, la necesidad de la convivencia también entre el ser humano y el medio natural. De todo eso vamos a hablar un poco. Bueno, un saludo muy especial a nuestros expatriados también, un agradecimiento muy fuerte para ellos, que hacen de este programa también que aportan su mirada global a este programa. Y quiero dar las gracias. Esta noche se ha incorporado Javier como mecenas al programa y haces posible, junto a los otros mecenas, que este proyecto sea una realidad. Así que, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. La verdad es que me provoca muchísima emoción cuando llegan mensajes de algún mecenas explicándonos por qué ha decidido hacerlo y nos emociona muchísimo. Los escuchamos aquí en La Cafetera, luego vamos eligiendo, hay un montón de mensajitos y entonces los vamos eligiendo para ir colocándolos a lo largo de los programas también, ¿no? Bueno, ayer se cumplieron 89 años del nacimiento de Félix Rodríguez de la Fuente. Han pasado 37 años de su muerte, 37 años. Hoy por eso en el programa vamos a hablar un poco de su figura con Luis Miguel Domínguez, alguien cuya lucha por el lobo convocó el sábado en Madrid a miles de personas. Sabéis que además ha pedido ayuda en las redes sociales porque el gobierno de Castilla y León y un empresario se han querellado contra él por una acción en defensa del lobo. Y hablaremos con él de esto, de Félix Rodríguez de la Fuente, del lobo, del porqué de la necesidad de defender al lobo. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque cuando hablamos de este asunto el pasado lunes, que introdujimos un pequeño comentario en torno a la manifestación del sábado,
aquí se generó un debate muy intenso sobre la convivencia entre el ser humano y el medio natural, ¿no? Pero me gustaría aclarar que la defensa del lobo es un patrimonio de todos, de quienes viven en el campo y de quienes no viven en el campo. Que indudablemente, como decía el propio Rodríguez de la Fuente, el mundo rural es depositario del legado natural, ¿no? Pero ojo, su defensa es una responsabilidad compartida. De la misma manera que en la defensa del lobo tenemos que encontrar la manera de conciliar la postura de los ganaderos y la defensa del medio. Pero quién sabe, a lo mejor lo que tenemos que hacer es aspirar, como invita Luismi Domínguez, a hacer del lobo un valor añadido para esas regiones, de cuya presencia puedan también beneficiarse los ganaderos, ¿no? Ahora le vamos a preguntar por esto, a ver qué significa, porque nos ha parecido una propuesta muy sugerente y es el gran reto que tiene por delante la convivencia del medio natural junto a las... En fin, al desarrollo, a la prosperidad y a la ganadería, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una posibilidad de convivencia, que nadie se equivoque. Bueno, también vamos a hablar con Enrique Quintanilla, de Ecologistas en Acción. Ayer participó en una protesta contra una exposición de armas que se está celebrando en Madrid y fue detenido por la policía, intervino la policía, porque escenificaron allí con sangre, se tumbaron varios activistas. Bueno, la policía les detuvo. Vamos a hablar con él porque estuvo detenido unas horas en la comisaría para que nos explique exactamente en qué consiste esta exposición de armas de la que no habíamos tenido noticia hasta que han conseguido visibilizarlo, y todo eso junto a las portadas de los periódicos, junto a todo esto. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. En la fresca mañana de mayo, lejos los días del hambre, del invierno, lejos el recuerdo de la gran matanza, la loba monta la guardia cerca de la cueva roquera donde ha traído al mundo a sus lobendos. Esta mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó al... Es posible que nunca una noticia haya pasado tan rápida de su origen al conocimiento de todos. Es posible que nunca haya sido así, porque también es posible, casi seguro, que nunca su protagonista fuera tan querido, tan popular y tan amigo de todos. Félix Rodríguez de la Fuente, 52 años, casado, 3 hijas, nacido en Poza de la Sal, Burgos, murió el sábado español, viernes de Alaska, cuando trabajaba. Murió camino de una final de perros, uno de sus animales favoritos. Murió con 2 compañeros y amigos de su trabajo diario, Teodoro Roa y Alberto Mariano Huéscar. Murió lejos de su Burgos de nacimiento y cetrería, de su Castilla esteparia, de su fauna ibérica. Fue a morir entre los hielos de Jack London, en el techo del mundo, en el mar helado del estrecho de Bering, sobre el que se posó su cuerpo en las Sí, Fernando. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, hoy, como os decía, quiero que me permitáis presentaros a alguien que lo conocéis bien. Muchos de vosotros ha dedicado su vida a la defensa de la naturaleza y que ahora está muy de actualidad en estos días por su batalla en defensa del lobo. Luismi Domínguez, muy buenos días. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué ganas tenía de hablar contigo estos días? ¿Cómo me he acordado de ti viéndote en las televisiones, el impacto tan formidable que ha tenido esta movilización en Madrid? Pero claro, tú eres explorador, documentalista, naturalista, y hay algo de paradoja, ¿no? Que sea el lobo, la defensa del lobo, quien te haya empujado hacia estos focos, que en cierta forma cierra un poco el círculo, porque siempre ha estado presente en tu vida desde el principio, ¿no? Pues sí, la verdad es que si yo fuera tan fano, pues sería el león, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, o si fuera hindú, pues sería el tigre. Siempre hay animales que son emblemáticos y que representan la naturaleza más libre, más salvaje, más indómita, ¿no? La verdad es que en Iberia el lobo ibérico es una especie única y su defensa, además, fíjate, es todo un símbolo de la defensa de la naturaleza. ¿Cómo va a imaginar uno la naturaleza ibérica a salvo si el lobo sigue estando por ahí perdido, en el limbo normativo, ¿no? Pues imposible, por eso hay que defender al lobo. ¿Y qué es lo que ha pasado, Luismi? Danos detalle, cuéntanos con algo de detalle, porque te hemos visto pidiendo ayuda en las redes sociales, porque os han llevado a los tribunales, os piden además, en fin, tenéis que movilizar una cantidad de dinero económica muy importante. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Sí, bueno, vamos a ver, por una parte, importante no es ni mucho menos lo que nos pasa a nosotros a nivel personal, puesto que estamos en una asociación, en una plataforma ciudadana en la que asumimos nuestros actos, ¿no? Lo importante es llamar la atención sobre el hecho. Es verdad que nos piden 2 años y 6 meses de cárcel y nos piden una fianza antes de que el juicio se haya dado de 50.000 euros. Desde luego, con la tribunalitis de este país, donde Urdangarín y compañía se van a su aire y sin soltar un duro, es bastante llamativo, ¿vale? Pero bueno, respetamos a la justicia y a quien imparte la justicia. Pero fíjate, Fernando, que lo que nosotros denunciábamos con esa acción es lo siguiente: se están matando lobos mientras les alimenta de manera tramposa, a través de carroña, pegándoles un tiro desde unas casetas que son ilegales. Y esto está pasando en Castilla y León. Y nosotros lo que hemos hecho, lo que ha hecho Lobo Marley, es dejarse de hablar y actuar. Ante ese hecho no lo podíamos soportar y nosotros lo que hemos hecho ha sido tirar esas casetas para llamar la atención sobre un hecho que es absolutamente ilegal. Es verdad que algunos grupos de cazadores dicen, estos señores son unos delincuentes porque han tirado una cosa privada. No, que nadie se equivoque. También nos dicen que eran casetas de observación de fauna. No, esas son casetas de la muerte. Esas son casetas que se han generado para pegar 4 tiros a un lobo mientras come. Y eso es indecente, inmoral e ilegal. Y por eso hemos actuado. Nos ha denunciado la Junta de Castilla y León con la pasta que todos les pagamos, es decir, sus abogados del Estado al servicio de ellos y de su negocio matalobos, pagados por ti, por mí, por mi madre, y eso no lo podemos permitir. El lobo ibérico no es un trofeo, el lobo ibérico es una joya de nuestra naturaleza que queremos vivo y protegido. Y te enfrentas ahora a este juicio, pero lo que es cierto es que ha demostrado haber un enorme respaldo social a vuestra llamada, porque el sábado vimos una gran movilización en Madrid. Después de estas imágenes, nadie puede decir que no, el lobo no cuente con defensores en nuestro país. ¿Por qué crees que pasa? ¿Qué es lo que nos une con esta reivindicación? Hombre, yo creo que hay una sociedad que está harta con la que está cayendo, le están metiendo la mano en el bolsillo, le están robando las expectativas, su sobrinito sin curro, el papá en el paro, el nieto jorobado. Hombre, no me toquen la naturaleza, por favor, dejen al lobo en paz. Y hay una sociedad que, independientemente de ser urbanita o rural, de ser pastorcillo o arquitecto, sale a defender lo suyo. Y no hay nada más suyo, más tuyo, Fernando mío, que tu padre o tu madre, que la naturaleza en estado puro. Y esa naturaleza la representa el lobo ibérico. La verdad es que además, en este proceso al lobo Marley se le ha apoyado de manera impresionante. He de decirlo, y anuncio ya en tu programa, que estamos a puntito de conseguir ya la cifra que necesitamos para pagar esta fianza. Han sido tan solo unos días para que la sociedad haya dicho no, que no se pare Lobo Marley, que no lo borren del mapa. No por nada, hay muchas entidades en la labor de la defensa de la naturaleza y del lobo, pero es verdad que nosotros en Lobo Marley no tenemos subvenciones de ningún tipo, no pedimos dinero a nadie, solamente el apoyo de la manada. La sociedad civil se mueve, Fernando, en esta dirección y en tantas otras, y te digo, estamos en busca de un modelo, no es cualquier cosa la defensa del lobo. Si ganamos esta batalla, y eso todo el mundo lo ha entendido, vamos a ganar la gran guerra, la de un cambio de modelo, una sociedad rural vinculada a la conservación de la biodiversidad y una España por fin moderna, macho, que no nos pueden ver en Bruselas como los matalobos. O sea, que España, coño, que ha recibido este año un montón de turistas que saben que España es un paraíso natural y no podemos mostrar a los lobitos colgados de las señales de tráfico como si fueran despojos. Sí, porque esto está pasando. Hemos visto algunas imágenes publicadas en las redes sociales a través de las cuales denunciáis lo que ocurre en algunos lugares de España, donde se dispara el lobo, se cuelgan señales de tráfico para que todo el mundo lo vea. Hay algo también, además de pulso contra la ciudadanía, ¿no? Contra el respeto al medio natural. Sí, y una falta de respeto a la propia Asturias, por ejemplo, que es donde esto se ha dado. Hoy alguien decía, incluso Gaspar Llamazares, ¿no? Parece mentira, una persona a la que yo de verdad respeto y creo que tiene una categoría moral e intelectual de verdad avalada por el tiempo y que yo aprecio, ¿no? Pero inmediatamente jugamos a lo facilón, ¿no? Ahí va, estos señores denuncian a los que hacen esto con el lobo y nos meten a todos en el mismo saco. Que no son asturianos o asturianas los que hacen eso,
que son mafiosos apátridas, Fernando. Son mafiosos apátridas, son gente que están desfigurando una imagen preciosa de un territorio maravilloso como es el Principado de Asturias. Y que, por cierto, no representan al mundo ganadero, al mundo rural. Son los de la cabeza del caballo en la cama del mafioso en la película del Padrino, te acordarás bien. Son esos. Cuelgan lobos porque no me pueden colgar a mí, no me pueden pegar 4 tiros, cosa que, por cierto, está por ver. En algún momento, a lo mejor, a algún imbécil descerebrado se le ocurre. Y la toman con este animal que, en el fondo, es una bandera. Ellos saben que el lobo es una auténtica bandera porque, fíjate, es la única especie de este país nuestro que tiene una gran categoría y que está en peligro de extinción, que no está en el Catálogo Nacional de Especies Protegidas. El lobo sufre racismo zoológico y es un bichito que anda por ahí perdido. Cuando Félix nos hizo creer que ya estaba protegido, pobrecito, él hizo lo que pudo, lo que le dejaron. Lo que es cierto es que hoy, en la España de hoy, el lobo no está protegido, ni mucho menos. ¿La convivencia con los humanos, con la agricultura, es posible? Aquí se dio un debate muy interesante cuando mencionamos vuestra manifestación y algunos oyentes nos decían que había que entender la complejidad de este debate para algunos ganaderos. Claro, por supuesto, y todos los respetos para la ganadería. Ojo, la ganadería hecha desde el orgullo, la ganadería llevada a cabo con profesionalidad. Eso conlleva también una serie de medidas lógicas, pues como un taxista tiene que haber pasado la ITV, ¿no? Lógicamente un ganadero tiene que tener sus perros, tiene que cuidar a su ganado, tiene que sentir el peso de una profesión milenaria y maravillosa. Por cierto, en el caso de los pastores de alta montaña y de la ganadería extensiva, desde luego tan en peligro de extinción como el lobo ibérico. Y no seré yo quien diga lo contrario, que tú me conoces, Fernando, llevo toda mi vida glosando el mundo rural con todo el cariño y con todo el amor. Pero sí te digo, Fernando, también hay que ponerse las pilas en la siguiente cuestión. También al lobo se le ha de proteger independientemente de su efecto económico en determinados sectores. Fíjate, las víboras hocicudas, por ejemplo, muerden a mucha gente que descorcha alcornoques en Cádiz, que sabes que es una industria la del corcho, y a veces, bueno, hay gente que le muerde una víbora que le manda, fíjate, porque el venenoso al hospital, pero la víbora está protegida por ley. Bueno, el lobo no, al lobo hay que protegerlo como un derecho de la ciudadanía, con tranquilidad, sin complejos, y te digo, va a salir como resultado de todo ello se va a fortalecer el mundo rural y el mundo ganadero. Esto ya ha pasado en Portugal, que tiene también nuestro mismo lobo, tiene al lobo estrictamente protegido por ley desde hace varias décadas. Y allí hay ganaderos, y hay pastores, y hay gente en el campo. Y el lobo no se come a nadie. Y una cosa importante, que esto conviene decirlo, ciencia y conciencia. Mira, el lobo no solo come ovejitas, es más, el lobo no llega a comerse ni un 1% de la cabaña ganadera de España. O sea, nada. Pero además, te digo, el lobo evita accidentes de tráfico permanentes. Ese corzo que se te cruza por la carretera, ese ciervo, ese jabalí que provoca muertos todos los años, el lobo está controlándolo, es el único capaz de hacerlo. Y además controla las enfermedades que afectan a la ganadería, por ejemplo la tuberculosis. Esa tuberculosis que los ciervos, que por mor del negocio cinegético hoy campan a sus anchas por media España sin depredadores, esa tuberculosis que le pasan luego a la vaca del señor Manolo, solamente la puede controlar el lobo. Así que dejemos que trabaje el bichito y pongamos en valor a este animal de una vez por todas, que esto se resuelve de la noche a la mañana con voluntad política, sin complejos y desde luego a favor de todo el mundo y en contra de nadie, que es como Lobo Marley plantea este asunto. Sí, porque había alguien que nos decía también, cuidado con el paternalismo desde las ciudades. Digo, ojo, que el lobo es patrimonio de todo, y el medio ambiente es patrimonio de todos los ciudadanos, no solamente, desde luego, por supuesto, la gente que vive alrededor del medio rural, pero es patrimonio de todos los demás. Así que tenemos una responsabilidad compartidos en la defensa. Y luego había gente, incluso nos decía Alejandro Fernández, bueno, mi hermano tiene 1.500 ovejas, nunca ha tenido ataques del lobo, y eso que tiene la Sierra de Culebra al lado, pero es que tiene 10 mastines. Es decir, es posible la convivencia. Claro, sin duda alguna es posible, es deseable.
Y te digo, ningún sector socioeconómico puede, ninguno de ellos, tener secuestrada la voluntad de una sociedad. Lo que hay que hacer es, evidentemente, apoyar a ese sector, pero no apoyarlo con limosnas, con 4 duros, no tener que cobrar ese dinero después de un montón de tiempo, porque los políticos o se quedan con ese dinero o lo administran mal, porque Europa pone dinero para el pago por daños. Lo que nosotros proponemos es mucho más moderno, mucho más bonito y más eficaz. Un contrato territorial. ¿Usted es ganadero en Tierra de Lobos? Perfecto. Usted va a percibir todos los primeros de enero de cada año un dinero por estar compartiendo su vida y su oficio en Tierra de Lobos. Ahora, si el lobo le entra, no me cuente películas, ¿vale? Y eso evitará todo tipo de engaños y de zigzag, porque te voy a decir una cosa, ahora mismo los agentes medioambientales que están escuchando tu programa de toda España saben bien lo que voy a decir. Cuando hay en una explotación ganadera un ataque de un cánido, casi siempre se le acaba echando la culpa al lobo, a pesar de que los agentes medioambientales hacen su trabajo y ponen una cosita que dice cánido, pero no dice casi nunca canis lupus signatus. Un cánido es un perro asilvestrado, pobrecito, un perro abandonado. Te voy a decir una cosa, Fernando, mira, si tuviéramos que censar los perros abandonados en el campo español que hay, superarían multiplicado por 20 el número de lobos que hay, ¿vale? Y este es un hecho real, ¿no? O sea que contrato territorial no estaría mal, para que en vez de un pago por daño, sea un pago por el orgullo de compartir un territorio. Mira, este queso se ha fabricado con la leche de unas cabras que viven rodeadas de lobos. ¿Me paga usted un eurito más por él? ¿Me paga 2 euritos más por él? Y eso va a hacerlo una sociedad, sin duda alguna, no cabe ninguna duda. Sí, sí, orgulloso de su entorno, de su medio. Oye, veíamos un tuit maravilloso en tu timeline. Ayer hubiera cumplido 89 años Félix Rodríguez de la Fuente. Tú ponías un tuit que decía, ya ves, aquí algunas cosas siguen igual que cuando te fuiste, pero aquí estamos donde siempre. Se puede decir que es el padre del naturalismo aquí en España, del naturalismo tal y como lo conocemos, ¿no? Sí, sin duda. Félix, además, lo más bonito de Félix desde mi punto de vista es que era un libre pensador. Félix Rodríguez de la Fuente fue un tipo que lanzó el mensaje a un nivel idóneo. Eso es lo más bonito de Félix. No lanzó el mensajito por el suelo para que lo recogiéramos fácilmente. Él lo lanzó al nivel necesario para que una sociedad tuviera que estirar el cuello para escucharlo y crecer por tanto. Félix Rodríguez de la Fuente era un hombre que venía del mundo rural. Ojo, que yo también, cuando dicen que soy un urbanita, se olvidan de que me han salido los piños en los navalmorales de Pusa, Toledo, ¿vale? Porque mi madre es toledana y pertenezco a ese tiempo en el que todos hemos tenido una raigambre muy certera con el mundo rural. Bueno, Félix era un hombre del campo, no despreciaban ni mucho menos a los pastores, que fueron todo lo contrario, los catedráticos de su universidad. Pero lo que tenía muy claro Félix, y no dobló, no dobló como el junco, era que el lobo estaba siendo vilipendiado. Mira, en el año 1974, a Félix le hicieron una jugarreta que consistió en sacar en periódicos como el ABC y en otros medios de la época que una niña había sido matada por una loba. A un tío como Félix en ese tiempo eso le provocó un peligro de muerte total, casi se tiene que ir de España. Pero él no cedió, él dijo, no ha sido una loba. Y efectivamente con el tiempo se demostró, había sido un perro además adiestrado por la guardiña portuguesa para la guerra de Angola, ¿vale? Un rottweiler completamente, ¿no? Bueno, lo que te quiero decir con esto, Félix es un tipo que nos enseñó el camino de la modernidad, y la modernidad es solamente una, la que él quería que España se vinculara a la conservación de sus especies, ¿no? A ti, tú le llegaste a conocer, tuviste coincidiste un par de veces con él, cuando además tú estabas empezando, fue para ti también, es un reflejo muy importante, siempre te hemos visto haciendo una defensa muy fuerte del legado de Félix Rodríguez de la Fuente, pero incluso te marcó también tu trayectoria, ¿no? Es curioso esto. Pues sí, Fernando, cómo no, hombre, es que Félix fue un faro en la oscuridad, era un tipo que además nos enseñaba muchas cosas. Yo recuerdo en Radio Nacional de España, en esa serie tan bonita que él tenía, La aventura de la vida,
como hablando de los pigmeos, por ejemplo, en un momento determinado, en uno de sus capítulos, estoy hablando de una radio franquista en aquel tiempo, él dice, ¿con qué derecho quitamos a los pigmeos su universo mítico? ¿Con qué derecho le robamos sus dioses? Estaba hablando, en ese caso, de la Iglesia Católica, estaba defendiendo la cultura de esas poblaciones mal llamadas primitivas. Yo cuando le conocí a Félix fue haciendo pellas, yo me escapé del cole, tú fíjate que chaval más raro era yo, que me escapé del cole porque me enteré que había unas ruedas de prensa, concretamente dos. Una fue sobre la Operación Halcón, me acuerdo, y otra sobre el veneno en el campo español, la que por cierto continúa. Y yo me escapé y me planté allí como un chaval de 15 años, macho, me metí entre los periodistas para ver, no a mi ídolo, sino a un tipo que yo consideraba iba a marcar mi vida. Crucé la mirada con Félix en una ocasión que no olvidaré, sé hasta el tipo de jersey que yo llevaba. Me acuerdo que llevaba un jersey negro con una línea blanca. Me miró con aquella pulsera que él tenía de pelo de elefante mientras se tocaba la barbilla y le miré. Y hubo un fogonazo, punto, no digo nada, no es un rollo místico, es simplemente el respeto por los mayores. Y Félix era el macho alfa de una manada que hoy es de millones de personas. Y sentimos de verdad mucho respeto y rendimos honores a nuestro líder siguiendo su legado, sin protagonismo ni puñetas. No podemos dejar a medias el trabajo de Félix. Y Félix consiguió que el lobo pasara de alimaña a especie cinegética, pero lo que Félix quería es que el lobo estuviera en el Catálogo Nacional de Especies Protegidas, que es lo único que pedimos, nada más, ¿no? Pues este es Luismi Domínguez, que lanzó este llamamiento a través de las redes sociales también, pidiendo apoyo, y que ha obtenido un enorme apoyo de los ciudadanos, lo hemos visto en esa gran movilización, y también está obteniendo un gran apoyo para los recursos que estaban solicitando para hacer frente a este injusto juicio que se va a celebrar. Luismi Domínguez, muchísima suerte, de verdad, un apoyo de los oyentes de este programa, un abrazo fuerte. Gracias, Fernando, de corazón, y además es muy bonito sentir cómo la sociedad se mueve y los corazones laten en la misma dirección. Un placer, sabes que te aprecio, nos conocemos hace mucho tiempo, viva la radio y viva el sentido común, porfa, lo único que pido. Gracias de corazón, gracias. Estás escuchando La Cafetera. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Almohadilla la cafetera, lobo vivo. Almohadilla la cafetera, lobo vivo. Hagamos que se vea este hashtag, que lo sepan. Un hashtag que, por cierto, se ha decidido en el grupo hashtag, creo que lo proponía Obdemurian, María, Alboriar también, que participaban en el debate con otras muchas personas en ese grupo de la cafetera, donde se debate sobre los hashtags, sobre las palabras, sobre, bueno, la forma de utilizar esas palabras para visualizar algún problema a través del trending topic, que se consiguió todas las mañanas gracias a vuestra
participación. 627-002-002 es otra forma de participar en el programa. 627-002-002. Hay un WhatsApp, el WhatsApp del programa, donde podéis enviar notas de audio. Ya sabéis, unos 30 segundos de nota de audio. Solo notas de audio, que hay gente que me envía después unos textos larguísimos. No, una nota de audio y un pequeño titular, eso sí, en texto, para saber de qué va, pero un pequeño titular, porque es que el WhatsApp del programa apenas da tiempo para leerlo, demasiado que vamos siempre con la lengua afuera para poder escuchar los mensajes y poder contestarlos, pero bueno, sé que comprenderéis, seréis indulgentes con la precipitación y con la que vivimos en el programa. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Bueno, pero tenemos que también referirnos a la actualidad, a la forma en la que los medios de comunicación, las grandes portadas, traen la actualidad hasta nuestros hogares, la agenda setting, la gran prensa impresa. Hoy vemos en la portada del ABC 19.000. Se ve un montón de ciudadanos y una cifra muy grande, en rojo, 19.000. El bloqueo a los presupuestos dejaría al menos 19.000 plazas del Estado vacantes. Aunque cabe lanzar por decreto las ofertas públicas de empleo, esto ya contradice en sí mismo el titular, pero bueno. Aunque cabe lanzar por decreto las ofertas públicas de empleo, el Gobierno las condiciona a aprobar las cuentas que prevén una reposición del 100% y bajar la interinidad del 25% al 10%. Esto es una cosa lamentable, absolutamente lamentable. Por una parte, el periódico ABC reconoce en su portada, dice, el bloqueo de los presupuestos dejaría al menos 19.000 plazas vacantes, aunque sí que las pueden lanzar por decreto las ofertas públicas. Como si al Gobierno le hubiera importado no lanzar por decreto, que es lo que lleva haciendo, lo que ha hecho durante toda la legislatura pasada, abusar del decretazo. Pero aun con todo, lo que es lamentable es que el Gobierno tenga la desvergüenza de poner como elemento de negociación sobre la mesa que condicione la aprobación de los presupuestos a la convocatoria, a la reposición de las plazas públicas, de las plazas del Estado. Es decir, que el Gobierno dice, o me aprobáis los presupuestos o no renuevo médicos, funcionarios. Es un escándalo, es una auténtica vergüenza que negocie con una cosa como esta. Es una auténtica vergüenza porque lo que está es negociando con el deterioro del Estado. Si no es capaz de aprobar sus presupuestos, sabrán por qué hemos llegado donde hemos llegado. Sabrán qué es lo que ha motivado que el resto de los partidos políticos salgan corriendo cada vez que el Partido Popular se sienta a negociar. Pero de ahí a utilizar como elemento de cambio la convocatoria de plazas públicas y el deterioro del Estado, el deterioro de las condiciones de vida de todos los ciudadanos, porque, ojo, cuando se deteriora el Estado, sobre quien repercute sobre la ciudadanía, no sobre otras personas, ¿no? Pero, en fin, es una auténtica vergüenza. Bueno, eso en la portada del ABC. En la portada del periódico El País dice, la justicia europea avala prohibir el velo en el trabajo. Ha habido un gran debate ayer en torno a este asunto. El Tribunal de Luxemburgo no aprecia en el veto al pañuelo musulmán una discriminación directa por motivos de religión. Esto lo cuenta el periódico El País. En la portada dice que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que impedir a las mujeres llevar velo en sus puestos de trabajo no constituye una discriminación directa por motivos de religión o convicciones. Ya me dirán entonces. Dice que la sentencia que desestima la denuncia de una trabajadora despedida por usar el pañuelo durante su jornada laboral en una empresa de seguridad belga, dice, puede sentar jurisprudencia a favor del veto en las empresas radicadas en Europa. Así que esto provocó ayer una enorme polémica política porque hubo reacciones también aquí en España, a pesar de que es una sentencia de la justicia europea, del Tribunal de Luxemburgo, pero tuvo consecuencias inmediatas también aquí en España y inmediatamente todos se lanzaron a opinar. Rafael Hernando, Partido Popular, ¿hay que desterrar el velo? Pues es una cosa del pasado, decía Rafael Hernando. Bueno, pues mire, nosotros respetamos las sentencias, ¿no? Y por lo tanto, pues lo que hay que hacer es cumplirlas, ¿no? Yo creo que todos los elementos que impliquen una discriminación, en este caso de la mujer, o una minusvaloración de su condición, me parece que son lesivos. Y por lo tanto, pues me parece bien la sentencia que ha producido en este caso el tribunal y lo que hay que hacer es aplicarla, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es avanzar en el derecho, en la defensa de los derechos de las mujeres y no volver al pasado, ¿no? Cuando veíamos a nuestras bisabuelas que iban con velos y cosas así, ¿no? Eso es cosa del pasado, ¿no? ¿Será cosa o no del pasado?
que las abuelas lleven velo. Sospecho que lo llevaban por razones diferentes, pero sea como fuere, lo que es verdad es que es un asunto de una gran complejidad. En esto insistieron mucho ayer Antonio Hernando, desde el Partido Socialista, que dijo: cuidado con coger este asunto con demasiada precipitación, porque tiene lecturas que debe hacernos ser cautelosos. Lo que está diciendo el tribunal es que los tribunales de cada país lo adaptarán a sus circunstancias y que depende de qué tipo de velo estemos hablando, si estamos hablando de un pañuelo que solo tapa el pelo, que solo tapa el cuello, que solo deja al descubierto el óvalo de la cara, depende de los trabajos en los que se vaya a utilizar el velo. Tenemos una sentencia muy reciente de un tribunal de Baleares avalando el uso por una azafata de un velo que no tapa nada más que el pelo. Es decir, conviene que en este tema seamos precisos, porque hay una utilización de esta historia del velo que a veces es desproporcionada, injusta, a veces no es un símbolo religioso, es un símbolo simplemente cultural. A veces es un símbolo cultural, identitario, no relacionado necesariamente con lo religioso, en cuyo caso, en todo caso, estaría protegido por las leyes, pero es que ahí hay un... Pero hoy también, tema de portada en el periódico El Mundo, la justicia europea avala prohibir el velo en el trabajo, dice. También insistió en la complejidad de este asunto Irene Montero, desde Podemos. Las políticas de gestión de la diversidad y temas tan importantes y que suponen un debate tan amplio, no sé, en el feminismo, además de en la sociedad en general, como es este, creo que deben gestionarse más que desde la prohibición, desde el diálogo y desde la búsqueda de soluciones consensuadas que nos permitan ir a la raíz de los problemas. Insisto, si solamente se prohíbe el uso del velo en el trabajo, tengo yo la sensación de que esto no va a hacer que muchas mujeres se planteen si es bueno o no, o si es mejor o peor para ellas llevar velo. No, pues la cuestión es, ¿esto ayuda de verdad al supuesto objetivo que dicen perseguir gente como Rafael Hernando del Partido Popular? ¿Ayuda de verdad a que las mujeres tengan independencia, que tengan la capacidad de abstraerse de ese entorno? ¿Ayudan de verdad a que amplíen los derechos? Dice el periódico La Razón, la justicia europea avala que las empresas prohíban el velo, porque da la impresión, no sé por qué, llamadme raro, da la impresión de que lo que está viendo es una defensa de otros principios, de otros valores. Es decir, que estamos observando una colisión entre religiones, ¿no? Que quienes defienden esta sentencia de la justicia europea lo que están haciendo es, de alguna forma, defender esos valores y raíces cristianas que tanto nos dicen grandilocuentemente cada vez que sale un tema parecido, ¿no? Así que, bueno, más allá de lo que opine cada uno de lo que supone el Islam, de lo que supone para la mujer, para los derechos de la mujer, o el recorrido que tiene que hacer una religión como el Islam, por cierto, un recorrido que ha hecho el catolicismo hace relativamente poco, y en muchos territorios ni siquiera lo ha hecho. Bueno, uno de esos territorios precisamente que no ha hecho también ha sido objeto de debate en estos días. Resulta que Podemos ha pedido que terminen las misas televisadas. Esto ha provocado un enorme debate en la red, ya lo sabéis. A partir de ahí ha habido gente que ha recogido firmas, en fin, y ha empezado toda la fiesta y el folclore español alrededor de este asunto. Las razones se las volvían a preguntar ayer a Pablo Iglesias. ¿Cuál es la razón por la que hay que quitar las misas que televisa Televisión Española? Nosotros pensamos que hay que defender la libertad religiosa y eso está muy bien, pero el nuestro es un país aconfesional, según el Tribunal Constitucional es un país laico y yo creo que la televisión pública tiene que estar para defender los valores de la tolerancia, tiene que defender los derechos de las mujeres y tiene que defender pues los derechos de las personas a contraer matrimonio y a amar sin pedir permiso a la jerarquía eclesiástica. Y por desgracia, cada vez que hablan los obispos en este país es para decir que la ideología de género es un peligro, es para decir que el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres no es matrimonio, o para decir que los jóvenes no tienen que utilizar preservativo en sus relaciones sexuales o que el sexo es un tema tabú. Bueno, pues eso que lo digan en 13TV o en la COPE. En las televisiones públicas creo que necesitamos otra cosa. Entonces se ha abierto un formidable debate de legitimidades, bueno, una batalla de estas que observamos cada cierto tiempo en Internet, en las redes sociales, sobre si es legítima o no la retransmisión de estas corridas de toros. Hace entre 300 y 400.000 espectadores, no es una broma, es un 4% de la audiencia,
no tampoco, no son unas audiencias como podéis sospechar, comparables a las de un partido de fútbol, pero digamos que no se puede menospreciar también, es mucha gente. Pero más allá de eso, porque ahí no es donde está el debate, efectivamente tenemos un Estado aconfesional. Lo que sí que nos llama la atención, a mí por lo menos, más allá de eso, porque efectivamente el objeto, no solamente porque además haya un interés proselitista en la propia filosofía de ese espacio televisivo, sino que el objeto de este asunto también tiene que ver con la gente a la que no puede asistir, el servicio público al que se debe Televisión Española, la gente que no puede asistir a misa y, bien, pues se retransmite a través de la televisión. Llama la atención que, sin embargo, cuando uno ve la memoria de Servicio Público de Televisión Española, dice: las distintas confesiones religiosas también tuvieron su espacio para dirigirse a sus fieles, en la 2. Y entonces habla del Día del Señor, habla de testimonio, habla de pueblo de Dios, y luego dice, en pequeñito, dice, así como otros programas de propagación del Evangelio cristiano, también un programa de culto islámico y también un espacio llamado Shalom, que yo no he visto en televisión en la vida. No sé a qué hora pondrán esas cosas, pero desde luego no se ve. Lo que llama la atención es la desproporción que hay entre la información que se emite y luego el gasto que conlleva, porque una cosa que es, a lo mejor para retransmitir la misa no hace falta enviar una unidad móvil de iglesia en iglesia. Se puede retransmitir desde un solo sitio, con un solo sacerdote, si ese es el objeto público que persigue, ¿no? Y desde luego, de ninguna manera admitir que esa tribuna se convierta en un lugar desde el que lanzar propaganda contra derechos fundamentales, ¿no? Porque lo hemos visto en alguna ocasión, porque eso lo hemos visto. Por ejemplo, críticas salvajes contra la homosexualidad que han sido televisadas en directo por Televisión Española, ¿no? Así que, bueno, cuidado. Bueno, en todo caso, entre 300 y 400.000 personas ven esa misa. Desde que se ha conocido esta polémica se ha multiplicado. No sabemos si durará mucho en el tiempo, pero lo cierto es que ese debate también forma parte de esta realidad y que también colisiona de pronto con el mismo debate paralelo que observamos en torno al asunto del velo. Bueno, cada uno tendrá una opinión, unos pensarán que la misa hay que quitarla, otros pensarán, yo creo que en una parrilla de 24 horas con 2 canales hay tiempo para hacer de todo, en todas las confesiones, en todos los aspectos, ¿no? Pero nos da la impresión de que no es esa la defensa de la pluralidad lo que algunos pretenden colocando la misa en ese espacio, sino que lo que están más pensando en que ese espacio sustituya a otros que en que conviva con otros, ¿no? Y hay una clara diferencia. Bueno, esto en lo que se refiere a la batalla por las religiones. También vemos en el periódico La Razón: el gobierno sobre la consulta ilegal. No hará falta ni aplicar el 155. Ve un duro golpe en la condena a Hamás, y Puigdemont reconoce en privado que no habrá desconexión express. Esto es algo que ya hemos venido advirtiendo en este programa, ¿no? Que más allá de los pronunciamientos públicos, poca gente cree de verdad que se vaya a producir esa desconexión express. Lo que sí que es posible es que se produzca algún elemento de cierta tensión, ¿no? Así que vamos a ver. Bueno, además, no quiero que se me olvide porque hoy se celebran las elecciones. Holanda vota hoy bajo la sombra de la intromisión de las grandes potencias. Hay una enorme preocupación por la forma en la que las encuestas estaban recogiendo el ascenso de la ultraderecha allí, y hay una enorme preocupación por en qué puede terminar esto, ¿no? Son las elecciones que hoy se celebran en Holanda para medir el poder real del populista xenófobo, dice el periódico El País, y el antieuropeísta Geert Wilders, precisamente en un año en el que también habrá comicios en Francia y en Alemania. Así que hay quien teme que este pueda ser el pistoletazo de salida para la carrera por la ultraderecha en otros países europeos. Bueno, como no tenemos una bola para hacer futurología y como las encuestas, además, las empresas de encuesta nos han dado muestras suficientes, en fin, de su desatino, pues tampoco podemos aproximar nada de lo que va a ocurrir allí, más que estar a la expectativa de esto que pueda suceder. Estás escuchando La Cafetera y no estás sola.
Por cierto, que ayer también tuvimos capítulo Partido Socialista. En esto estoy profundamente enfadado, profundamente molesto. Ayer tuve una discusión muy fuerte con la gente, no lo tuiteéis, que os conozco, con la gente del equipo de Pedro Sánchez, porque me parece que los periodistas, la prensa, hemos aceptado con una pasmosa tranquilidad ser herramientas de la clase política, ¿no? Yo decía, de pronto me empezó a preguntar la gente, oye, ¿estáis silenciando a Pedro Sánchez? ¿Por qué no lleváis a Pedro Sánchez? Digo, a ver, yo ya lo he explicado esto en antena 800 veces. Yo creo que he pedido diariamente una entrevista con Pedro Sánchez desde hace 2 años, siendo ya secretario general, o sea, estando todavía en la Secretaría General del Partido Socialista. No se puede decir, a mí no se me puede acusar, no soy precisamente sospechoso, no se me puede acusar de que las negativas constantes y permanentes hayan influido en la forma en la que yo he hablado de lo que le estaba pasando a Pedro Sánchez, lo que le estaban haciendo a Pedro Sánchez en la Secretaría General. He intentado hablar con una cierta independencia de este asunto, ¿no? Pero me parece escandaloso, de la misma manera que me parece escandaloso que Susana Díaz filtre que va a anunciar algo, es decir, el anuncio de que va a anunciar algo se ha convertido en noticia y para rotativas. Y no comparece ante los medios de comunicación para dar explicaciones. De la misma manera, Pedro Sánchez han decidido que por estrategia no es momento de entrevista, será más adelante. Bueno, dando por hecho que además en el pasado llevemos 2 años esperando, 2 años, que se dice pronto, lo que me parece es un absoluto abuso del poder democrático, porque hay una cosa que la gente no ha entendido. A quien se le está sustrayendo las respuestas no es a mí. A quien se le está sustrayendo las respuestas son a los oyentes de este programa. De entrada, como a tantos otros programas, porque no va a ninguno. Ha ido con Jordi Évole y con 20 minutos. Pero es muy poco democrático, porque Pedro Sánchez, Susana Díaz, están aspirando a un puesto público. Están aspirando a dirigir un partido político que se financia básicamente del erario público y además algún día aspirarán a presidir este país, que es un cargo público. Ellos no tienen que decidir los tiempos de decir, no, es que ahora no me viene bien por estrategia. Ya, pero es que a lo mejor los ciudadanos ahora es cuando quieren escucharte, no cuando tú decidas que te viene bien a tu estrategia, ¿no? Yo no culpo de esto directamente a Pedro Sánchez, creo que tiene mucho que ver con su entorno. Y además, ayer lo dije, digo, a partir de ahora voy a empezar a nombrar con nombres y apellidos a las personas que están alrededor, porque esto es un problema democrático. ¿Qué es esto de que los periodistas estemos como si fuéramos, pues no lo sé, como si fuéramos exclusivamente grabadoras, asistiendo a los mítines en los que no se nos permiten hacer preguntas, en los que no se permite preguntar a un personaje político por qué de las contradicciones o qué es lo que está proponiendo a la ciudadanía, ¿no? Y comprenderéis que no es un asunto exclusivamente personal, puesto que las entrevistas que hacemos aquí en este programa no se caracterizan precisamente, son entrevistas bastante sosegadas. Pero que se le hurte el derecho a los ciudadanos, y esto es algo que lleva haciendo el Partido Popular desde que gobierna, es un absoluto escándalo que hayamos aceptado ir a una sala en la que haya un monitor de plasma con un tipo allí hablando, es una absoluta vergüenza. Y si quedase un mínimo de dignidad en esta procesión, no asistía ni Dios a un mitin de estos. De nadie, de ninguno de los personajes políticos. Pero me parece un auténtico escándalo y me parece una vergüenza que lo estemos consintiendo. Y ojo, me parece profundamente antidemocrático, porque lo que no han entendido todavía es que los medios de comunicación, y a ver si lo empezamos a comprender, porque esto en el mundo anglosajón lo tienen perfectamente desarrollado, los medios de comunicación son una herramienta de los ciudadanos. Habrá medios de comunicación que les gusten más y medios que les gusten menos. Más críticos y otros menos críticos. Más próximos y otros menos próximos. Primero, creo que es muy poco inteligente dirigirse solo a aquellos medios de comunicación que les bailan el agua. Porque entonces, en primer lugar, va a haber algunos que no van a poder asistir a ningún medio de comunicación. Pero además, no solamente se trata de que te apoyen. Porque quienes te van a votar, a esos ya los tienes asegurados, A quienes tendrás que dirigirte será a los otros. Pero es que además tienes la obligación democrática de explicarte ante todos los demás ciudadanos, ¿no? Así que en este rollo que hemos ido entregando territorio de juego y lo hemos ido consintiendo y hemos permitido que aquí se midan en sus estrategias. No, es que ahora no voy a dar entrevistas porque es que ahora no me viene bien. Pues si no te viene bien, entonces vas a tener un problema público. Tú y todo el equipo que está diseñando esta estrategia. Porque aquí no depende de lo que a ti te venga bien, depende de las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Ni siquiera de las necesidades de Fernando Berlín o de cualquier otro programa del panorama mediático, ¿no? Me parece una absoluta vergüenza y me parece que se están riendo. Sinceramente, ayer encima había algún militante del Partido Socialista, gente a la que respeto mucho y a la que quiero mucho, seguidores, gente con la que converso habitualmente en la red, y que me decían, bueno, él sabrá cuándo, cómo y dónde. No, él sabrá no, porque no es a mí a quien le están hurtando esa respuesta, es a vosotros. Y
la defensa de los valores democráticos exige defender la comparecencia, porque tienen que comparecer. No se trata de estrategias para con los medios. Y ahí insisto, desde luego, de Pedro Sánchez. Y estoy hablando de este capítulo, porque en otros capítulos sabéis que le he defendido cuando he tenido que defenderlo, sobre lo que ha vivido en la Secretaría General, etcétera, etcétera. Pero en este capítulo está ilustrando una conducta de la clase política española que es vergonzosa, absolutamente vergonzosa, que es utilizar los medios de comunicación como si fuera su instrumento. Y a lo mejor, y solo a lo mejor, y esto deberían preguntárselo él y su equipo, a lo mejor y solo a lo mejor, los problemas que tenéis con los medios de comunicación están relacionados precisamente con este tema. A lo mejor están precisamente relacionados con este tema. Y ya lo he avisado, a partir de ahora voy a empezar a señalar con el dedo quiénes son los responsables de esto. ¿Quiénes son los que le están hurtando? Ayer me decían, oye, que somos compañeros. No, somos compañeros no. Porque si empezamos a actuar así ya no somos compañeros, ¿eh? Pero ¿quiénes les están hurtando a los ciudadanos el derecho a que se expliquen los responsables políticos delante de ellos? Y ya no me enfado más. Pero este es un asunto puro de primero de democracia. De primero de democracia. Entender el papel, cuál es el papel de los medios de comunicación. Que no son un instrumento a tu favor, ¿eh? Son un instrumento para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Y esto será a través de la cafetera, será a través de la cadena SER, será a través de la cadena COPE, será a través de La Sexta, será a través de Antena 3, de Telecinco, de quien sea. Pero ese es un derecho que no se puede sustraer, ¿eh? O por lo menos no se debería poder sustraer sin que tenga consecuencias. Bueno, yo os decía, también quiero hacer un alto en el camino porque hay un asunto que quiero tratar. Perdón por el enfado, pero ayer tuve una monumental bronca con este tema. Pues es que además le quitan como hierro. No, pero si no pasa nada, si esto ya cuando pongamos ya el listado, ya... No, vamos a ver si esta no solo es una reivindicación personal, que también. Además lo dije, digo, oye, comprenderás que a mí una entrevista con uno o con otro líder político, no me cuesta mucho que se me pongan otros líderes políticos, Tampoco voy a sacar los galones y vamos a presumir, pero es que hay gente que está mucho más disponible que otros. Pero en todo caso, no se trata de Fernando Berlín, se trata de los oyentes de este programa. Entonces es una cuestión de respeto a la audiencia de este programa. Y no solo a la audiencia de este programa, a los ciudadanos y a los oyentes de otros programas y a los lectores de periódicos. Es una obligación comparecer, aquí o en otro lado. Es más, me consuela más que comparecieran en otro lado y no quisieran comparecer aquí, aunque me parezca un insulto a la audiencia de la cafetera, pero todavía eso me produciría un cierto consuelo. Lo que me parece un absoluto escándalo es la desaparición. Pero bueno, os decía, quiero hablar también en el programa de algo que ocurrió ayer. Ayer resulta que es que se estaba celebrando una protesta contra una exposición de armas. Hay exposiciones de armas en España, vosotros lo sabéis, yo no tenía ni la menor idea. En IFEMA, en uno de los lugares encima municipales, en Madrid, en IFEMA una exposición de armas se celebraba en Madrid. Y allí Ecologistas en Acción montó una performance en la puerta para denunciar esto y fueron detenidos por la policía. Así que vamos a hablar con Enrique Quintanilla. Estás escuchando La Cafetera. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, ya nos escucha Enrique Quintanilla. Habíamos anunciado que íbamos a charlar con él de Ecologistas en Acción porque participó en una protesta contra una exposición de armas que se celebra en Madrid y fue detenido por la policía. Enrique, ¿en qué consistía esa protesta? Bueno, la acción estaba convocada por distintos grupos de la plataforma Desarma Madrid, que hemos creado pues un poco a raíz de la feria que se ha empezado a celebrar de armamento hoy, ¿no? Y bueno, pues con una acción que era una acción pacífica totalmente, de desobediencia civil, por así decirlo, y que era poner unas pancartas de unas personas que se han echado unos cubos de... Era una cosa muy visual, las imágenes que vimos, la gente tumbada en el suelo con unos cubos aparentemente de sangre para denunciar esa feria de venta de armas, hasta que la policía intervino, ¿no? Sí, la Policía Nacional, la verdad que estaban allí ya, sí, nos ha retenido a 20 personas, nos han llevado esposadas a la comisaría para identificarnos, pues no nos hemos identificado
allí, nos han cacheado, íbamos sin documentación y para llevarnos a la comisaría a 20 personas en 4 viajes, en furgonetas, esposados, con las sirenas encendidas, una cosa fuera de todo sentido para la acción que habíamos realizado. ¿Y cuánto tiempo os mantuvieron en la comisaría? Pues yo creo que como 2 horas aproximadamente, porque el tiempo se hace largo, que era como a las 11, 2 horas y media, una cosa así, hemos debido estar entre retenidos allí esperando que llegasen las furgonetas y dentro de la comisaría, pues eso, 2 horas aproximadamente. Hemos visto que el lema de la movilización, de esta acción, era fuera de Madrid, señores de la guerra, Desarma Madrid. ¿Qué era lo que se estaba reivindicando? ¿Qué es esta feria? Porque es la primera noticia que hemos tenido, no ha tenido mucha repercusión más allá de que habéis conseguido que se visualice. Claro, bueno, esa era la idea porque sabíamos que es una feria que no es la primera vez que se celebra cada 2 años, lo que pasa es que va cogiendo cada vez más importancia a nivel del Estado español, pues es la feria más importante de armamento y realmente es una feria que no tiene ninguna visibilización porque, bueno, lo único que pretenden es tener un espacio de reunión entre mercaderes, que decimos nosotros, entre empresas a todos los niveles, estatales, privadas, que venden y compran armas y material de seguridad. Y bueno, nosotros queríamos denunciarlo, queríamos que ese evento con el cual estamos en contra pues no se celebrase en una institución pública como es IFEMA, y entonces bueno, esa es nuestra principal denuncia. No queremos que esta gente esté en Madrid, queremos que Madrid sea, nosotros titulamos nuestra campaña Desarma Madrid por eso. Vimos algunos tuits de gente que decía, algunos pensamos que hay más terrorismo en una feria de armas que en unos tuits o en una representación de títeres, porque a veces se nos olvida, ¿no? ¿Para qué se fabrican las armas y el objeto que tiene? Sí, está claro que aquí por unos tuits, por una representación de unos titiriteros, pues se hayan detenido gente y sin embargo, pues gente que está fabricando, estamos exportando armas con las cuales matan a civiles en el Yemen, en otros muchos países. Somos nos disputamos el 6º, 7º puesto de exportadores de armas, ¿no? España junto con Alemania y los países más importantes, y consideramos que eso no es el camino, desde luego. Pues Enrique Quintanilla, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada, Enrique, después de esa acción, después de esa movilización que os llevó detenidos a comisaría por visualizar, por denunciar este mercado de venta de armas del que tan pocas noticias teníamos. Muchísimas gracias, Enrique, un saludo, muy buenos días, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros por dar la publicidad a esto. Muchas gracias. Estás escuchando La Cafetera. Esta mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó al castor. Bueno, pues nos vamos a marchar ya sé que habrá alguno diciendo no me pongas otra vez Enrique Llana, tal, pero forma parte de tu infancia, tienes que aceptarte como eres, menudo tiarro. Seguro que estás ahora, en fin, pensando en esto, ya te conozco, estás ahí. Pero es verdad, la infancia, los tiempos que dejamos atrás, aquellas ingenuidades que manteníamos y esta canción a mí por lo menos me provocaba mucha tristeza cuando era crío, ¿no? La misma noticia de su muerte me provocó un impacto absolutamente brutal. Es posible que nunca una noticia haya pasado tan rápida de su origen al conocimiento de todos. Es posible que nunca haya sido así, porque también es posible, casi seguro, que nunca su protagonista fuera tan querido, tan popular y tan amigo de todos. Félix Rodríguez de la Fuente, 52 años, casado, 3 hijas, nacido en Poza de la Sal, Burgos, murió el sábado español, viernes de Alaska, cuando trabajaba. 89 años hace que nació Félix Rodríguez de la Fuente. Han pasado 37 años de su muerte. 37 años de su muerte. Claro, con razón decía ayer María.es que no conocía esta canción, ¿no? Pero eso es el pasado, ¿no? Aquello que vamos aparcando, aquello que vamos olvidando, aquel papel en un cajón. Y que de pronto un día resurge y vuelves a releer y te das cuenta, han pasado 37 años. Yo me acuerdo, estaba en casa de mi abuela cuando nos lo contó. Mi padre se estaba viendo en televisión, en el informativo estaban contando esas palabras que estábamos escuchando ahora. Y me vienen a la cabeza imágenes, cómo es el pasado, cómo es la evocación y cómo es la propia música, ¿no? Que nos trae, que nos lleva de un lugar hacia otro. En fin, este programa también es muy generacional. Yo lo sé, hay una parte importante de la audiencia que gira en torno a mi edad, a los 40 años, 50, 30, estamos ahí, pero bueno, en torno a los 40, 45, 50 años, ¿no? Y
hay algo de eso también en este programa. Este es un programa un poco más de radio de la generación global, pero también, y luego viene una millennial como la Mary y no sabe lo que es Enrique Llana, la canción de Félix Rodríguez de la Fuente. Pero bueno, se convirtió en un embajador, en un defensor del medio natural, de la vida rural, también de la defensa de los pastores, porque luego había una convivencia allí que él defendía, y del lobo. En la fresca mañana de mayo, lejos los días del hambre, del invierno, lejos el recuerdo de la gran matanza, la loba monta la guardia cerca de la cueva roquera donde ha traído al mundo a sus lobendos. Y esta música cuyos acordes nos retrotrae a una época, a otra época, a otra España, a otro país, a otra sociedad, pero también nos recuerda probablemente a muchas personas, algunas personas que ya nos han dejado, que ya no están. En fin, es la vida, la memoria, el pasado. Así que nada, bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Mañana volvemos ya con Emilio, María. Hoy me he podido meter un poco con ella porque no estaba, pero en fin. Bueno, gracias a todos, de verdad, de corazón. Estás escuchando La Cafetera, allí donde estés. Ya sabes que aquí no importa de dónde vengas, no importa de dónde procedas, ni lo que hayas hecho antes. Este es un programa incluyente, aquí tienes espacio, tienes una familia. Así que muchísimas gracias por sumarte a ella y por formar parte de la misma. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia. Y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Os dejamos ya con Carne Cruda. Hoy no os lo perdáis, tiene un programa muy interesante. Van a hablar de Gran Hermano. La sociedad que dibujaba George Orwell está ya aquí. Aplicaciones, servicios por internet. En fin, un programa muy interesante con Carne Cruda ahora a continuación. Bueno, gracias a todos. Adiós.